bienvenidos. Y bueno, para los que nos acompañan por primera vez, pues también es explicar un poquito la dinámica de lo que estamos haciendo. Aunque todo se queda. Hola Enrique, ¿cómo estás? Todo se queda en YouTube y aquí a partir de hoy se va a quedar en el Instagram TV y de alguna manera vamos a tener más plataformas a donde van a poder ustedes ver de aquí en adelante. Hola Quique. Por cierto, Quique nos acompaña, que es el que nos ayuda con toda la parte de arte. Bienvenido Quique. Mía, ¿cómo estás? Pau. Entonces les comentaba que la dinámica que estamos siguiendo cada 8 días es hablar de un tema diferente. Y ahora lo que hice en este, como dijimos, miniserie, es básicamente, y lo que quiero hacer es como un compendio de todo lo que hemos visto durante este tiempo de reflexión, en estas 8 semanas porque ya voy, creo que es el 7 o el 8, la verdad es que no llevo la cuenta, pero bueno, sí. Mari Carmen, ¿cómo estás? Angélica, buenas noches a todos los que se van integrando. Siempre espero unos minutos para que haya el máximo de aforo, para que ya pueda entrar con el tema, aunque se va a quedar aquí, lo puedan ver las veces que quieran. Eso es algo importante. Y bueno, de alguna manera, este trabajo que estamos haciendo todos es justamente darle un seguimiento a prácticamente, estamos uniendo los temas. Pili, Nat y yo estamos haciendo algo para que quede realmente un proceso de reflexión completo. Fer Romero, ¿cómo estás? Y de alguna manera creo que esto nos puede ayudar a todos en este proceso. A mí me ayuda muchísimo repasar todo esto. Y algo muy importante que sí me gustaría comentarles es que mucha de esta información, como ustedes saben y los que han venido conmigo, mi trabajo es recibir información y viene de eso, ¿no? Por eso a veces no me distraigo, me veo totalmente concentrado porque pues obviamente me conecto con lo que debo de conectarme para poderles transmitir estos mensajes maravillosos que a mí también se me quedan en el alma, porque cuando los repaso, cuando los estoy viendo, la verdad es que también a mí me ayuda mucho el trabajar con ustedes, porque me hace recordar unos conceptos que a veces tenemos un poquito perdidos y que de alguna manera en estas reflexiones los estoy recordando. El día de hoy vamos a darle continuación, es como lo nombré, el capítulo 2. El capítulo 2 de Lecciones de Vida. Lecciones de Vida realmente es algo bien importante porque es un compendio de todo lo que de alguna forma hemos ido llevando semana a semana en diferentes conceptos, algunos con más profundidad que otros, pero me gustó poner como englobar todo lo que de alguna manera es importante que las almas venimos a hacer a través de un proceso de vida. Lecciones de Vida es uno de mis temas favoritos, la verdad, me encanta hablar de este tema porque es importantísimo para todos. El tomar conciencia de nuestras lecciones y nuestras misiones de vida es maravilloso y nos permite a nosotros ubicar hacia dónde estamos, ¿no? Y de alguna manera hacia dónde vamos. Me preguntaban en algún momento la semana pasada si todos tenemos que pasar por estas misiones de vida o lecciones de vida. Pues mira, en realidad no es que todos tengamos que pasar por todas en todo momento, sino que las almas tenemos que transitar a través de nuestra vida por algunas de ellas y a veces todas. Lo que sucede es que hay unas lecciones que son más profundas que otras. Hay lecciones que vamos a tomar de una manera mucho más radical. Hay lecciones que no van a ser tan profundas como otras, pero al final del día una vida tiene que pasar por prácticamente todas. Las almas elegimos diferentes lecciones a profundidad y de alguna manera eso es lo que nos permite ir trabajando, y lo que estoy tratando de hacer en este compendio de lecciones a través de estos capítulos es de ir con cada una de ellas. Este capítulo 2 de Lecciones de Vida, que son básicamente las lecciones de vida desde el ego, y ahora explico de qué se trata desde el ego. Son herramientas para crecer y vivir en paz, porque cuando nosotros logramos, pues de alguna manera no controlar, porque no tenemos que controlar al ego, logramos enriquecernos también con la parte que nuestra mente nos aporta a la vida. De esa manera
también podemos cumplir con lecciones de vida. El ego también juega un papel importante en nuestras lecciones, en nuestra vida, es fundamental. Sin el ego no habría muchas cosas que también podemos hacer como personas, y entonces es también importante ver cuáles son esas lecciones que el ego nos va a dar. La semana pasada justamente hablábamos de eso, y como un recordatorio hablábamos de las lecciones del ser, hablábamos de las lecciones del ego y hablábamos de las lecciones del alma. Hoy nos vamos a enfocar en las del ego. Recordar un poquito las lecciones del ser que vimos la semana pasada. Era la lección de la autenticidad, de las relaciones, la lección del juego y disfrutar la vida, la de la rendición, ¿sí? El podernos entregar a las cosas para que ya no nos afecten, la lección de la pérdida y el éxito. Esas eran las lecciones que englobé en la parte del ser. El día de hoy nos vamos a abocar a las lecciones que muchas veces están basadas en nuestra mente y que nuestra mente nos va construyendo a través de esas diferentes lecciones. Nos vamos a ir a las lecciones del miedo, al enojo y a la tristeza, a la culpa, al poder y al apego. Estas son las lecciones que vamos a repasar el día de hoy, que de alguna manera son bien importantes, porque finalmente muchas veces nuestra mente, nuestro ego, nos va controlando a través de todo esto que vamos viviendo. El ego es nuestra mente, que es muy poderosa, produce pensamientos, y a través de los pensamientos podemos lograr una serie de cosas importantes en nuestra vida, tanto buenas como malas. Las lecciones que vivimos a través del poder que toma el ego sobre nosotros es a donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Las lecciones que el ego nos permite y con lo que nos enriquecemos muchas veces es a donde podemos entrar en este tipo de lecciones que están muy manejadas por nuestros pensamientos egoicos, por nuestra mente. La mente juega un papel muy importante en nuestras vidas, y en la medida en que nosotros podamos hacer una alianza con nuestro ego, podamos contemplarnos con más compasión a partir también de entender que el ego, nuestra mente, también juega un papel importante, pues a partir de eso también vamos a poder enriquecernos con todo este trabajo espiritual y con todo este crecimiento. Estas lecciones de vida me gustan mucho porque realmente estas sí prácticamente todos hemos tenido algo de ellas, y prácticamente todas muchas veces nos han llevado a fondos muy profundos. Estas lecciones de vida que trabajamos a través del ego son muy constantes y muchas veces las tenemos que ir construyendo durante toda nuestra vida. Tenemos que ir aprendiéndolas durante toda nuestra vida. A veces son de muy largo plazo. A veces son lecciones que vivimos mucho tiempo a lo largo de nuestra historia. Y eso hace que de alguna manera concentremos nuestra energía en ellas. Estas lecciones de vida que se trabajan desde el ego son muy importantes para la construcción de nuestras lecciones y de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Nos van a traer muchos aprendizajes, nos permiten concentrarnos en muchas cosas importantes que a veces vemos. Lo curioso de estas diferentes lecciones que da el ego, a veces somos espejo de los demás o los demás son nuestro espejo. Muchas veces estas nada más las vemos en los otros. Y a veces no nos gusta verlo tanto en nosotros, entonces es más fácil ver el miedo del otro, el enojo del otro, culpar al otro, el poder del otro y apagarnos a las cosas. Entonces muchas veces involucramos cosas que no debemos de involucrar. Estas lecciones de vida son fundamentales porque de alguna manera en el momento en que nosotros logramos entenderlas, aprendemos a vivir de verdad en paz y comenzamos a crecer y a evolucionar de manera distinta. Por eso hoy le puse a este capítulo herramientas para crecer y vivir en paz. Porque en el momento en que comenzamos a entenderlas, nos vamos transformando y vamos generando una posición de poder, pero positivo. No ese poder que a veces nos enferma, sino esa reconversión a nosotros mismos, el entendimiento de que somos humanos, de que venimos a vivir experiencias de vida, aprendizajes que se formarán en lecciones. Entonces, estos 5 elementos que vamos a trabajar hoy nos llevan a muchas cosas que a veces nos pudiéramos sorprender. He dividido en mucho menos ahora el trabajo para que podamos irnos más a fondo en ellas y nos dé ese tiempo, porque al final siempre es algo corriendo y a veces veo el último tema ya como muy rápido, y ahora preferí dividirlo así, estas 5 lecciones de vida, para concentrarnos, para reflexionar en ellas, para quedarnos con algo que yo tenga que aprender.
Algunas de estas lecciones ya las hemos trabajado en algunas otras charlas, quizás de manera más profunda o de manera más rápida, pero estas lecciones también son importantes verlas también en conjunto y cómo afectan nuestra vida y cómo de alguna manera nuestro entorno se va moviendo en la medida en que también entendemos que venimos a vivir este tipo de lecciones en nuestra vida. Este tema, la verdad es que es apasionante. Es un tema que si podemos enfocarnos y a través de entenderlo podemos ubicar estos aprendizajes, vamos a poder conectarnos más con nuestra forma de estructurar no nada más nuestros pensamientos, sino también todo lo que nos lleve al desarrollo de nuestra conciencia espiritual, que realmente es el objetivo de todo esto que estamos haciendo a través del gimnasio de la conciencia, es desarrollar una conciencia espiritual importante. Vamos a empezar entonces con estas lecciones de vida desde el ego, que realmente la primera que quiero recordar, porque esto ya lo vimos en los inicios, es la lección del miedo. La lección del miedo es una de las lecciones más profundas que vivimos y quizás la más constante de todos los seres humanos. Los seres humanos somos muy constantes en el miedo y vamos construyendo muchas cosas o destruyendo muchas a través y a partir del miedo. El miedo es una lección de vida tan profunda que es algo que debemos de aprender a trabajar, a tomar conciencia de que existe y de que no nada más lo vamos a eliminar y ya, sino que tenemos que aprender a reflexionar sobre este ego que muchas veces nos conecta con el miedo, porque es una de las que más, de alguna manera, nos ponen en conexión con las decisiones que tomamos, y el ego es quien muchas veces construye los pensamientos en base al miedo, y ahí es cuando nos tenemos que identificar, ahí es cuando tenemos que reflexionar. Esta lección del miedo, comentábamos en algún momento cuando vimos la parte del miedo y el trabajo con el miedo y el ego, es que el miedo a la muerte es la razón de todos nuestros miedos, es la raíz de todos nuestros miedos. Y quiero recordar esto porque de verdad quiero que nos lo llevemos siempre como un mensaje importante. En la medida que nosotros vamos desmantelando el miedo a la muerte y vamos entendiendo que la muerte simplemente es un proceso natural del ser humano, a donde todos vamos a llegar, y que hay una transición hacia un lado mucho más grande de lo que podemos estar limitados en este mundo y en este espacio. Cuando nosotros entendemos que nuestra alma es eterna, que todo lo que vemos aquí es muy poco comparado con lo que realmente existe, empezamos a entender el miedo al ego, el miedo a la muerte de diferente manera, y podemos comenzar a controlar nuestros miedos de toda la vida, porque todo radica en él. Y siempre lo he dicho, el que tiene miedo a la muerte es realmente la mente, porque al final del día la mente sí se muere con el cuerpo sí se muere, nosotros nos vamos a ir, nuestra parte física se va a acabar, eso tiene un final. Y el ego, la mente, es parte de ese cuerpo, es parte de nuestra estructura física. Entonces, obviamente, el ego siempre va a tener miedo a irse, a acabarse, a terminar. Y siempre va a estar luchando en contra de ese miedo y va a estar tomando decisiones a partir de ese gran miedo que tenemos. Sin embargo, el alma no, el alma va a fluir. El alma sabe que es eterna, que continúa, que el proceso de vida va más allá de lo que podemos tener. Entonces, ese contraste entre el alma y el ego, esa lucha entre los dos por entender la muerte de diferente manera, es lo que nos ayuda a desmantelar este proceso de sentir miedo. El miedo realmente es creado por lo que la mente estructura, porque el alma no, el alma siempre va a fluir, el alma siempre va a encontrar una manera de ir más allá de la muerte. Hoy te invito a ti a empezar a ver desde otra perspectiva este miedo y a reflexionar cuántas cosas no hemos hecho por ese miedo a que un día nos vayamos de aquí, por ese miedo a que un día nos quedemos sin alguien, que también se pueden ir, por ese miedo a perder a algo o a alguien a través de la muerte, desde incluyendo a nuestras mascotas hasta lo más poderoso y grande que es nuestra familia, pasando por nuestros amigos, por nuestras parejas, por todo. Y si nos basamos en este miedo, nos damos cuenta que es algo que nos va paralizando poco a poco. Y de alguna manera también nos damos cuenta, ¿sí?,
que de alguna forma las cosas las vamos a ir cambiando en la medida que vamos entendiendo el proceso natural de la muerte. Es un miedo natural, es un miedo totalmente real, pero que de alguna manera a la medida que lo entendamos vamos a ir cambiando nuestro proceso de ver y de ver hacia nosotros, hacia el interior y hacia el exterior. Porque la mayoría de las cosas que la vida nos ofrece van a llegar sin el miedo y sobre todo sin ese miedo a la muerte. En el momento en que nosotros entendemos de diferente manera ese miedo, vamos a empezar a transformar nuestra historia. Entonces, de alguna forma, cuando vamos venciendo nuestros miedos, cuando vamos acomodando esos miedos de manera diferente, vamos a hacer que lleguen más cosas a nuestra vida. El miedo es un paralizante, es una vacuna que nos dan para dejarnos así, y como cuando éramos chiquitos que jugábamos ese juego de engarróteseme ahí, eso pasa con el miedo. El miedo nos engarrota, nos aprisiona, nos hace sentirnos vulnerables, pero también nos hace sentirnos no capaces de lograr algo. Entonces, cuando empezamos a vencer esos miedos, comenzamos a transformar nuestras vidas y a cambiar nuestros miedos a partir de muchas herramientas que hemos estado aquí aprendiendo, es importante que de alguna manera hoy reflexionemos. Y te dejo como reflexión ¿qué miedos están a partir de si me muero? Y entonces comenzar a ver que esos miedos realmente son ilusiones, porque el miedo está muy vinculado al futuro, a cosas que a veces no han sucedido y que muchas veces no entendemos que vamos a trascender. Y desde esa perspectiva podemos comenzar a actuar de manera distinta. El miedo, el peor enemigo de la felicidad, como lo definimos en su momento, es algo que de alguna manera nos permite transformar las cosas y lo vamos a transformar ahora de manera positiva. Cuando entendamos la lección de vida del miedo, vamos a entender todo esto que nos va a ayudar a fluir de manera distinta y encontrarnos con una verdad absoluta. El miedo es creado por la mente, finalmente. Y en la medida que la mente lo va desmantelando, vamos conociendo que de alguna manera, al final del día entendemos que nuestros miedos simplemente no van a detener, sino la muerte va a existir, pero la vida se puede frenar. Entonces, tenemos que entender muy bien que los miedos no nos permiten vivir. Vivir desde el miedo no nos permite actuar, no nos permite a veces tomar decisiones importantes. Yo siempre he dicho que tenemos varios tipos de decisiones en la vida. Las decisiones pequeñas, que no tienen mayor importancia, y las decisiones de vida. Pero si cualquiera de este tipo de decisiones, tanto decisiones pequeñas como decisiones de vida, las conectamos con el miedo, automáticamente la lección que se va a producir después va a ser mucho más profunda. Y las consecuencias a partir de nuestros miedos van a hacernos que esta lección sea aún más fuerte de lo que debería de ser. La lección de vida del miedo nos permite comenzar a construir nuestras ideales y nuestras formas de pensar y actuar de manera distinta. La lección de vida del miedo nos permite atraer a nuestra vida cosas maravillosas también y nos permite ir desconectándonos de esas zonas de temor para ir construyendo una vida desde el amor, que es prácticamente en su momento lo que hablamos que puede destruir los miedos, ¿no? Hablábamos siempre de que el miedo también se puede desmantelar y podemos recrear un espacio de conciencia que nos permita dejar atrás. ¿Cómo podemos saber si ya estamos cumpliendo esa lección del miedo? ¿Cómo podemos reflexionar si estamos rompiendo con nuestros miedos? Hace 8 semanas estoy seguro que muchos de nosotros teníamos muchísimo miedo a todo lo que iba a pasar. Nos van a encerrar, nos vamos a enfermar, la gente se va a morir, veíamos videos trágicos. Va pasando el tiempo y vamos perdiendo el miedo, no a la enfermedad, porque hay que respetar todo lo que está sucediendo afuera. Que no tiene que ser que nos pase a nosotros si hemos cumplido con las normas y las reglas sociales que se han propuesto a nivel mundial, porque esto es un tema mundial. Sin embargo, si nos ponemos a ver, hemos podido vencer ese miedo y en la medida que lo vamos venciendo, también vamos pudiendo reforzar nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces, yo también sufrí ese miedo. A mediados de marzo, en donde empezamos a vivir todo esto,
mi familia, mi entorno, mi mamá que vive lejos, mi papá, mis hermanos que van a ser, mis sobrinos pequeños. Y entonces empecé a contarme yo una historia de terror en donde le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que está sucediendo? Y a medida que yo fui reflexionando y entendiendo que mi miedo no era real, comencé a tomar acciones que me permitieran ir sintiendo menos temor a lo que estaba pasando allá afuera. Y sí, te voy a comentar a lo que hice, y me está funcionando. Yo no tenía miedo a enfermarme, ni mucho menos, pero tomé muchas precauciones de cosas que fui viendo de manera natural. Y entonces empecé a hacer un poquito de gárgaras con bicarbonato y agua, después de lavarme los dientes en las mañanas y en las noches. Y dije, voy a darle a mi cuerpo la fuerza para poner a través del bicarbonato alcalino mi cuerpo. Y si el virus entra en la garganta, como todos los hemos leído, pues entonces voy a volver alcalina mi garganta para no enfermarme. Y fui desmantelando mi miedo con acciones. El miedo se desmantela con acciones. Y mis acciones fueron esas. Entonces empecé a seguir con mi procedimiento de tomar mi té de jengibre en las mañanas en ayunas. Y en la noche metí un nuevo procedimiento interno, porque aprendí también que el té de limón con miel en las noches muy calientito también te ayuda a reforzar el sistema inmune. Y entonces fui haciendo un montón de cositas que fueron sumando, comiendo sano, dejando de estresarme, tomando bastante agua, haciendo mi ejercicio en las noches virtualmente. Y eso nos ayuda a desmantelar lo que el miedo significa, el vivir este tiempo de reflexión. Y nos ayuda a tomar estrategias para ir en contra de ese miedo. ¿Eso qué quiere decir? Nuestras acciones van a poder terminar con nuestros miedos. Nuestras acciones van a poder permitir que ese miedo que teníamos todos hace casi 2 meses, hoy simplemente sea una forma de verlo de diferente manera, pero que ya no nos paralice. Ya aprendimos a vivir en armonía, en arreglar cosas con nuestras familias, en vivir en un entorno de encierro, y está bien. Hemos aprendido a hacer. Y para eso es todas estas semanas, y por eso lo llamamos ahora tiempo de reflexión. Y recuerden cómo se fulmina realmente el miedo, viviendo el hoy. Vivir en el hoy es fulminar el miedo, acabar con él. Es un ejercicio de todos los días. No te desesperes si de pronto no estás pudiendo decir, vivo en el hoy, vivo en el presente, estoy aquí y ahora. Somos humanos. De pronto el ego nos lleva en nuestra nave espacial y nos lleva al futuro y nos da una vuelta por el futuro y dijimos, qué terrible está. Pero después de esa vuelta en la nave espacial, regresamos a nuestro espacio y entorno del hoy y nos damos cuenta que nada de eso que vimos existió. Es una buena forma de decir, esto no está existiendo. Hoy soy así, hoy tengo esto. Y una forma de vivir el hoy, y te invito a que lo hagas todos los días, es agradece lo que tienes en cada momento. Agradezco que tengo vida, agradezco que tengo familia, agradezco todo lo que sí hay y dejamos de pensar en lo que no hay. Y es una estrategia maravillosa porque el agradecimiento es el fundamento importante de lo que va a nulificar completamente al miedo, que es el amor. Porque el agradecimiento es un acto de amor hacia la vida, hacia el universo, hacia nosotros. Entonces, si vivimos en el hoy y rompemos a través del amor con nuestros miedos, y es así donde ya estamos entendiendo la lección del miedo. Es así donde comenzamos a entender que el miedo es una ilusión, que el miedo nos puede estar desmantelando muchas cosas y no nos permite construirnos. Somos amor, y si lo vibramos, podremos soltar el miedo. La siguiente lección de vida desde el ego, una muy común, una muy humana, una que tenemos que vivir en todas las etapas de nuestra vida, desde chiquitos hasta todas las edades que podamos ir pasando. Sí, la lección del enojo y tristeza. ¿Por qué las pongo juntas? ¿Por qué pongo el enojo y la tristeza juntos? Porque yo siempre he dicho que son las hermanitas reigual, las que siempre van acompañadas. ¿Por qué? Detrás de mi tristeza hay enojo y detrás de mi enojo hay tristeza. Siempre, infalible fórmula. Una detrás de la otra, una delante de la otra, pero siempre van así. Siempre van, son las llamitas que van juntas, son las que siempre están ahí.
¿sí? Atacándonos todos los días. Es increíble cuando podemos identificar y podemos decir qué triste estoy, qué enojado estoy. Y si me voy a mi tristeza, entiendo que hay un enojo atrás que me pone muy triste. Y si me voy al enojo, entiendo algo que me está poniendo muy triste. El enojo y la tristeza son completamente humanos. Son emociones que de alguna manera están en nuestra experiencia de vivir y aprender. Pero la lección es básicamente aprender a vivir con ellas sin que nos afecten. Esa es la lección del enojo y la tristeza. Reconocemos cuando estamos tristes, reconocemos cuando estamos enojados, reconocemos cuando tenemos las dos, vivimos la experiencia del enojo y la tristeza y aprendemos el por qué lo estoy sintiendo. En el momento en que nosotros podemos transformar esa tristeza, ese enojo, en una vibración pasajera, en ese momento estamos sanando y viviendo nuestra lección. Porque no vamos a dejar de estar tristes y enojados toda nuestra vida. Siempre podemos controlar nuestro enojo. Podemos aprender de nuestra tristeza. Pero no podemos eliminarlas y fulminarlas porque son completamente humanas. Nacimos y vamos a irnos viviendo esa lección todo el tiempo. Lo importante es que no se queden en nosotros. Lo importante de esta lección del enojo, tristeza, es que realmente sepamos dejarlas pasar. No nos quedemos ahí pensando en nuestra tristeza y viviendo nuestra tristeza. No nos quedemos ahí porque el enojo que traigo con fulanito, con fulanita, con quien sea, se va a quedar ahí. En el momento en que las hacemos nuestras, esas emociones, en el momento en que nos quedamos en nuestra tristeza y en nuestro enojo, nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo gran parte de nuestro ser y de nuestra esencia y que no estamos pudiendo con esa lección. Y entonces nos vamos a desconectar. El enojo y la tristeza crónicos, que son los que no deben de suceder, la parte neurótica de esta emoción, el extremo de esto, la parte adictiva de la tristeza y el enojo, nos van a desencadenar muchísimas otras cosas que de alguna manera no nos van a permitir vivir nuestra experiencia de vida de manera sana. Entonces, sí, es humano y tenemos que vivirlas en el transcurso de la vida, pero lo importante de esto es que debemos de dejarlas pasar, que no se estacionen en nosotros, que no nos hagan daño, que no se queden en nosotros porque de alguna manera la consecuencia de ello es realmente que nuestra vida se amargue, que duela más todo, que no nos permite encontrar. Sí, aceptemos y dejémosla ir. Sí, así es. Aceptar las cosas como son y dejar pasar las cosas que no podemos. Los que generamos, y es una lección que vamos a ver más adelante, apegos, exceso de control, ¿sí? El exceso de poder. Esta lección del enojo nos va a estar jugando todo el tiempo y nos va a estar destruyendo porque estos excesos, esta vibración bajita que es la tristeza y el enojo, porque es algo muy importante, como ustedes lo hemos comentado, todas estas emociones que nos llevan a esta lección de vida conllevan a energía vibracional muy baja. Por lo tanto, si nos quedamos con esa vibración baja, va a entrar a nuestras células sanas del cuerpo y ¿qué creen? Pues nos vamos a enfermar de algo, desde una gripe muy sencilla hasta otra enfermedad muchísimo más fuerte. Pero todo viene de haber guardado esa tristeza, de haber tratado ese enojo. ¿Cómo podemos hacer en este tiempo de reflexión para aprovecharlo y poder entender cuándo estamos enojados, cuándo estamos tristes, cuándo nos está afectando de más? Yo te recomiendo una estrategia que a mí me funciona muy bien. Si estoy sintiendo enojo, me aparto un rato, me alejo, tomo 5 minutos y empiezo a analizar qué me hizo enojar, qué me llevó a ese extremo de enojarme de la situación, con la persona, con el momento. Y entonces comienzo a entender mi enojo. En el momento en que lo entiendo, empiezo a reflexionar cuáles son las herramientas que yo cuento para poder salir. Y entonces comienzo a escribir.
Y escríbalos. ¿Por qué estoy enojado? Estoy enojado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Va, perfecto. Y si no tienen una veladora y no tienen encendedor, rompan ese papel al final, suelten todo ese enojo y aviéntenlo a la basura. Sí, pero reflexiona y suéltalo. Déjalo ir. Solamente fluye. No permites que se queden en ti. Lo mismo con la tristeza. Los momentos de tristeza son distintos. Los momentos de tristeza nos llevan a extremos muy fuertes porque generalmente ambos son parte de la pérdida. Tanto la tristeza y el enojo, ante una pérdida tenemos que vivir esas dos emociones siempre. Tenemos que identificar de qué lado está la tristeza y por qué está nuestra tristeza causando algún efecto. Y generalmente la tristeza se anula con momentos de alegría, con momentos de distracción, con momentos de escuchar música. Yo, por ejemplo, si algún día me siento triste, escucho música. Me pongo a escuchar música, no soy muy de ver televisión, pero si de alguna manera entiendo la tele, entonces me pongo a ver algún programa que me haga sonreír. La risa es el aniquilante que de alguna manera nos lleva a no quedarnos con la tristeza y a dejarla pasar. Muchas veces ante una pérdida poderosa, esta tristeza se vuelve crónica y no es fácil. Y tenemos que estar viviendo estos momentos, ¿sí? Hay diferentes tipos de tristeza y eso es a donde tenemos que entender hacia dónde vamos. Y desde esa perspectiva vamos a entender esta lección, que lo importante es no quedarnos con ellas, es dejarlas ir, aprender lo que nos dejaron al momento de vivirlas, aprender de cada momento de tristeza y de enojo, aceptarlo, abrazarnos. Eso es muy importante. No te repudies si estás enojado, no te sientas mal si estás triste. No sientas culpa si dejas ir la tristeza o la expresas. Yo a toda la gente con la que trabajo les digo, suéltala, déjala ir. Si estás enojado, dilo. Solamente respeta por favor a la gente y hazlo con cordialidad, siempre desde la compasión y desde el amor. Entonces vamos a aprender a mostrar nuestras emociones y a soltarlas, porque es bien humano también sentir, vivir y experimentar nuestra tristeza, porque el peligro de no cumplir esta lección realmente es crear rencor y resentimiento y vivir en el sufrimiento de nuestras vidas. Ese es el gran riesgo. Eso es lo que nos va a llevar al extremo de enfermarnos. En el momento en que dejamos y vivimos en la eterna tristeza y en el eterno enojo, entonces vamos a llegar a nuestras vidas con rencor, con resentimiento y con sufrimiento, y eso sí, son los causantes de las enfermedades más profundas que los seres humanos podemos manifestar. Y hay que tener cuidado entonces y reflexionar sobre esto e irlo dejando pasar. No debemos de dejar que la tristeza y el enojo se conviertan en rencor, resentimiento y sufrimiento, porque eso es cuando ya el ego las manejó. Por eso son lecciones de vida desde el ego, porque el ego nos va a dominar a partir de todo esto. Y eso es lo que no debemos dejar hacer, que la mente nos controle con nuestro enojo, que lo convierta en rencor, en resentimiento, que nos controle con la tristeza y lo dé y lo haga sufrimiento, porque ante una pérdida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es la opción que vamos a tener para quedarnos ahí. Si sufrimos, nos enfermamos. Entonces, hoy reflexiona sobre eso, haz ejercicios para soltarlo. Y a veces no sale el primer día y me vuelven a poner nervioso y me enojo y al tercero y al cuarto, pero algún día vamos a entender que vamos a poder aprender a vivir con las emociones de una manera correcta. Y entonces ahí ya estamos cumpliendo esa gran lección de vida que tenemos que aprender a vivir a lo largo de nuestra vida. Siempre van a estar. Solamente te pido, no trates de controlarlas, no te quedes con ellas, suéltalas. Suéltalas porque el soltarlas te va a hacer sentir un alivio, ¿sí? Para eso también tenemos a los amigos. Cuando estamos muy tristes les llamamos. Por eso tenemos procesos terapéuticos que pueden ayudar. Tenemos herramientas, búscalas, pero trabaja en soltar, no te quedes en ellas. No te quedes con esa parte. Cumple tu lección a través de vivir la tristeza y el enojo. La siguiente lección, esta sí es
de las meras buenas, como dirían ahí. Esta sí está, pero verdaderamente fuerte. La lección de la culpa. Uf. Nacimos con culpa y a veces nos quedamos hasta el final de nuestros días con culpa. Esta es una de las lecciones más destructivas en todos los aspectos. Destruyen autoestima, destruyen confianza, seguridad, fe. La culpa, en extremo sentido, también enferma. Muchas de las personas con las cuales he trabajado la culpa tienen tantas cosas que no han dejado ir porque no cumplieron con las expectativas que la gente tenía o que no pudieron lograr lo que la gente veía en ellos. La culpa es una creencia que se aprende desde que somos niños. Desde que somos niños se va generando, es una herencia, ¿sí?, que nos van dando a través de los diferentes aprendizajes. Desde que somos niños nos hacen sentir culpables de muchas cosas. Y vamos asumiendo la culpa, que es una creencia, como una forma habitual de vivir en la culpa. Y si a eso le sumamos algunas religiones o filosofías que se basan en la culpa para manipular a los seres humanos, pues entonces sí tenemos un problema importante con la culpa. La lección de la culpa tenemos que aprender a transformarla y tenemos que aprender a soltarla. Esta sí les puedo decir que es una de las lecciones más complejas, porque la culpa que se carga por mucho tiempo, que se construye a través del tiempo, es más difícil de soltar. Y entender la culpa es muy difícil, porque siempre vamos a buscar. El extremo de culpa nos lleva muchas veces incluso a sentirnos víctimas de las circunstancias que hemos vivido, ¿sí? Entonces hay que identificar muy bien cómo estoy en esa culpa, porque la culpa se deriva muchas veces de muchos errores que hemos cometido, de cosas que no hemos cumplido. Ejemplo, cuando somos extremadamente perfeccionistas, que nos dijeron que teníamos que hacer todo en base al deber ser, y que no conectamos con más que tienes que ser así porque tu padre, porque tu abuelo, porque tu familia, y como ha hablado Pili en todo esto de las constelaciones familiares, ¿sí? La culpa la podemos ir heredando a través de nuestros propios sistemas. En esta plática hermosa que nos dio el miércoles Pili, a través de honrar a nuestra madre y nuestro lado femenino, muchas veces ese lado, cuando se nos van esas personas maravillosas, nos producen culpa. ¿Por qué? Porque no la reconocimos lo suficiente, porque no les dimos lo suficiente, porque no les dimos el lugar que les correspondía a esas mujeres maravillosas que son nuestras madres. Y desde esa perspectiva tenemos que trabajar desde el amor y de alguna manera, de alguna forma, encontrar una forma de generar esa estrategia de vida para lograr soltar la culpa. Sí, la culpa es muy dañina, porque la culpa no nos permite crear una conciencia que nos permita abrazarnos y a veces sentirnos poderosos desde el lado positivo, porque ahorita vamos a ver el otro tipo de poder, ¿sí? Recuerden que nuestros patrones, nuestros roles, todo lo que vamos asumiendo a lo largo de nuestra vida, nos llevan a la culpa. Si ocupé el lugar de mi papá, de mi mamá, si de alguna manera me sentí responsable toda la vida de mis hermanos y les fallo, lo mismo cuando no soy perfecto, cuando no cumplo con las expectativas de la familia, ¿sí? De alguna manera nos van rompiendo y no nos van permitiendo sanar desde el amor y construir desde el amor nuestra historia. La culpa es algo que de alguna manera tenemos que transformar para poder vivir en paz y libres, ¿sí? La culpa no te hace libre, te genera una carga enorme atrás de ti y que de alguna manera no te permite muchas veces vivir la vida con plenitud. La culpa es uno de los grandes momentos que tenemos que interpretar para poder construir una vida sin ella. Entonces ahí comencemos a trabajar, porque los sentimientos de culpa nos atan a nuestro lado B, a nuestro lado oscuro. Sí, la culpa nos lleva a los extremos de dolor, de abandono, ¿sí? La culpa nos hace crear historias muy dolorosas. Hoy te doy un ejercicio que te puede ayudar a mitigar la culpa
y es me perdono. Me perdono, ya lo habíamos hablado cuando hablamos del perdón. El perdón es una manera importantísima de poder soltar nuestras culpas. Me perdono por ocupar un lugar en mi vida que no era el mío. Me perdono por no haber reconocido a mi madre como la mujer más hermosa que me dio la vida. Me perdono por no haber entendido a mi padre cuando se tenía que salir a trabajar y nos sentíamos abandonados. Me perdono por no cumplir las expectativas de otras personas. Lo siento, pero no vine a eso. Trabaja en el perdón. El perdón mitiga la culpa. Y recuerda, como lo vimos en el perdón es un acto de amor hacia ti. Y el perdón es una muy buena medicina para lograr soltar nuestras culpas. Porque no vinimos a ser perfectos, porque no vinimos a ser seres humanos que tengamos que cumplir con normas estructurales del deber ser de los demás. Venimos a ser felices, a vivir en paz. La culpa, sin embargo, alimenta nuestra debilidad, nuestra vergüenza, nuestra falta de perdón. Esa es la verdadera culpa y ese es el concepto de la culpa. Identifícala. Llega a ellas, trabaja en ellas. Fortalécete a través de entender que cada culpa representa, ¿sí?, que no nos sentamos merecedores. Por lo tanto, no merecemos perdón. Sí, la culpa nos lleva al no sentirnos merecedores. Y el no sentirnos merecedores, como en su momento lo vimos, no nos permite atraer todo lo que realmente queremos y queremos atraer a nuestra vida. Sí, la culpa nos puede causar romper con la ley de la atracción y no generar en nuestra vida lo que realmente necesitamos. Trabaja en ella, reflexiona en ellas. Abrázate y encuentra en ese abrazo esa forma de poder lograr lo que realmente quieras construir a través del amor. Sí, podemos ganar mucho concentrándonos en el amor, no en nuestros miedos y no en nuestras culpas. Y desde ahí esta lección nos va a permitir concentrarnos en lo que somos y hacia dónde vamos. Trabaja en ellas, perdónate a ti mismo, encuentra en el perdón el aliento, el trabajo incondicional hacia ti. El amor te va a ayudar siempre a sanar todas esas heridas que producen culpa y todo aquello que has hecho o hemos hecho, porque todos venimos a equivocarnos, a aprender, pero no tenemos que quedarnos con la culpa de ello. Tenemos que fluir, centrarnos en el amor y dejar la culpa atrás. La siguiente lección es una lección bien profunda, una lección que es bella, porque de alguna manera cuando la toma el ego es destructiva, pero cuando la toma el amor es constructiva. Esta me encanta porque tiene dos formas de ver. La lección del poder tiene dos formas de medirse, tiene dos formas de encontrarnos. La lección del poder es una lección maravillosa porque puede estar vista y a lo largo de nuestra vida desde dos perspectivas diferentes. Cuando el ego toma el poder y destruye, y cuando el alma toma ese poder, nos abraza y nos permite construir una vida de amor que nos enriquece, que nos permite construir y no destruir. El poder tomado desde el ego destruye, el poder tomado desde el alma construye una mejor vida, una mejor forma de ver, una mejor forma de accionar. El poder al final del día está vinculado al control, al dinero, al éxito mal interpretado. Es ese que nos permite quizás de alguna manera dominar a los demás. Ese es el poder del ego. El ego siempre nos va a hacer creer que a través del poder vamos a ser mejores que otros, que vamos a poder controlar las cosas y que cada vez vamos a querer más y más y más. El poder se convierte en una enfermedad mental. Si el ego no nos permite soltar ese poder irracional a través de todo lo que estamos mal interpretando con el dinero, con el éxito, con el control, con el dominio de los demás, entonces nos va a destruir. Es una enfermedad mental real que destruye al ser humano.
y que de alguna manera tenemos que identificarla, porque el poder mal llevado no nos va a permitir una vida en paz y con felicidad. Hemos dicho muchas veces que la felicidad es la capacidad que tenemos de vivir en paz y en equilibrio. El exceso de poder y la construir nuestra vida a través de ese poder irracional no nos permite encontrar equilibrio. Entonces, empecemos a reflexionar sobre cuál es el verdadero poder que debemos tomar. Porque el poder es la capacidad de transformar nuestra vida hacia el bienestar y la fuerza interior. Ese es el poder del alma. Identifiquemos en qué momento nos contamos unas historias de enriquecimiento a través de dominar a los demás. Y entonces entendamos que ese no es el camino correcto. Es muy difícil para los que ya están enfermos de poder, pero no imposible desde el amor. El poder que nosotros tenemos que de alguna manera encontrar y realmente que nos va a enriquecer es el de transformación. El poder de transformarnos a nosotros mismos. Ese es el verdadero poder. Y como cada semana les doy un libro. Y este es el libro que todas las personas que pasan por mis consultas alguna vez leen, que es El poder está dentro de ti. Muchos de ustedes ya lo deben de conocer. Y ahí te da ese verdadero poder. El poder que te lleva a estar mejor, hacia tu fuerza interior, a tu autoconocimiento. Porque el poder es la capacidad de lograr atraer a nuestra vida lo que merecemos a través de la gratitud. Si no nos sentimos empoderados, podemos ser realmente agradecidos con la vida. Y a través de la gratitud podemos generar lo que nos merecemos. Entonces el poder positivo nos va a conectar con todo ese poder de atracción que todos los seres humanos tenemos a través de la energía que nos permite el universo captar a través del alma. Porque recuerden, el alma está vinculada al ser superior. Y el ser superior siempre nos va a dar abundancia, prosperidad, nos va a traer lo mejor, es una vibración muy alta. Y el poder del ego, el poder que nos enferma, nos va a conectar con muchas carencias, y nos va a dar escasez de felicidad, escasez de plenitud. Entonces, esa forma de identificar nuestro poder real, el poder humano, el poder del ser, es a través de generar agradecimiento y merecimiento. Regresamos a la ley de la atracción. El verdadero poder es el poder atravesar todas esas barreras y atraer a nuestra vida lo que realmente queremos, lo que nos va a permitir encontrar esa fuerza desde nuestro interior. Y recuerden algo bien importante, y reflexiona sobre esto que te voy a decir. Haz tuya esta frase. Recuérdala todos los días. Toma tus momentos de agradecimiento todos los días, porque es importante, como lo hemos venido diciendo en todas las charlas. Porque una persona agradecida es poderosa. Ese es el verdadero poder. El agradecimiento está ligado al verdadero poder, porque la gratitud nos lleva a generar abundancia. Ese es el poder que queremos tener. Ese es el poder que queremos lograr. Hoy reflexiona, agradece, atrae, empodérate de ti mismo desde el amor y no desde el ego. Y cuando caigamos en esos momentos de poder vano, egoico, perdónate, reconócelo, somos humanos. No te juzgues, simplemente acepta. Acepta tu parte humana y transforma tu vida a través de ese poder oscuro y negativo en el agradecimiento para atraer ese verdadero poder que los seres humanos tenemos por naturaleza. Es allí a donde hay que llegar siempre. Y por eso tenemos todo este tiempo de reflexión, para reflexionar sobre lo que queremos cambiar de nosotros mismos. No sé cuántas semanas quedan, no importa. Pero aprovecha todo este tiempo para reflexionar de todas estas lecciones de vida que hemos hablado. ¿Cuáles son las que en este momento puedo transformar? ¿Cuáles puedo reconocer? ¿En cuáles me puedo abrazar? ¿En cuáles me puedo enriquecer? Sí, reflexiona. No necesitas centrarte en una meditación. Necesitas reflexionar sobre los cambios importantes que hay que hacer en la vida a través del amor y no del miedo. Porque el miedo te lleva
a ese extremo y también genera esa parte de decir voy a perder el poder, el miedo a perder el poder negativo, ya con eso es la parálisis absoluta de todo. Y la última lección que vamos a ver el día de hoy, que es hermosa, porque en algún momento alguien me solicitó que hablara de esto, y la voy a hablar a través de una lección de vida, una lección que de alguna manera sea una reflexión también, y con esto quiero cerrar esta charla, porque creo que es maravillosa esta lección, porque es una de las más fuertes de vivir, ¿eh? Es una lección verdaderamente de esas, la lección del apego, el apego. En el momento en que comenzamos a vivir en el desapego, somos felices, somos libres. En el momento en que dejamos las cosas pasar y dejamos fluir y no nos quedamos en las cosas ahí, somos libres. Sí. Porque a mayor apego, menor libertad. En la medida que nos apegamos más a las cosas, a las personas, a las situaciones, a todo, nos quedamos ahí. El apego está generado, por eso es una lección desde el ego, está generado desde la mente. El apego nos lleva a vivir experiencias tremendamente frustrantes, genera codependencias en las relaciones, genera relaciones tóxicas. Y las relaciones de cualquier tipo, El apego al dinero es la relación más tóxica que el ser humano puede tener. Y si lo juntas con la lección anterior del poder, imagínate por dónde nos va a llevar. El apego se fluye a través de vivir la experiencia. Es una lección de vida. Porque todos en algún momento nos hemos apegado a las cosas. Y generalmente el apego nos lleva a uno de los miedos más profundos también, que es el miedo a perder. Nos apegamos a las personas, a las cosas, a las situaciones por miedo a perderlas. Pero cuando entendamos que en la vida no tenemos que tener nada y nos vamos sin nada, entonces comenzamos a disfrutar la vida sin apegos y comienza a fluir la energía de manera distinta. Si somos apegados al dinero y lo soltamos, en algún momento decimos ¡pum! La vida te va a recompensar y el dinero va a empezar a tomar un ciclo natural. El dinero es cíclico, va y viene. Si nos apegamos a él, que es uno de los apegos más evidentes que a veces tenemos los seres humanos, empezamos a soltar y empezamos a dejar pasar. Las cosas van a fluir. El otro apego que es tremendamente nocivo en las relaciones, la codependencia. En el momento que entendemos la codependencia y empezamos a soltarla, fluimos y lo dejamos ir. Tenemos y perdemos ya el miedo a no estar con esa persona que quizás nos maltrate, que quizás no nos reconozca. En algún momento hablaremos de esas heridas que de alguna manera nos van generando el abandono. Todo está hasta cierto punto basado en el apego. Cuando nos apegamos al pasado incluso, vivimos en amargura. Perdemos nuestra libertad real de ser, porque el apego al pasado nos hace no ser libres. Soltemos ese pasado, dejémoslo ir. No carguemos con él. Nuevamente, a través del perdón lo soltamos y a través del amor nos enriquecemos en el presente. Porque sí, el apego es una pérdida real de la libertad. El apego nos quita, no nos hace libres. Ya hay una ley que es la libertad, el libre albedrío y todo lo que se basa en la libertad, que es fundamental. Pero nosotros mismos nos la negamos cuando nos apegamos a las cosas, situaciones o personas. Todo apego es peligroso. Trabaja en tus apegos, identifica en dónde estás. Y desde el amor, suelta, fluye, libera, deja ir. Vive desde el amor a través del desapego. El desapego realmente, y en una y otras, y en muchas sesiones que yo he hecho aquí, muchos de los mensajes que recibimos las personas y yo es, mi gran lección de vida fue la lección del apego y aprender a vivir en el desapego, porque muchas veces incluso la muerte es un apego. Tenemos miedo a morirnos por apego a la vida, pero la vida también es pasajera, la vida en este plano. Cuando la vida es suficiente, no necesitamos nada más y nos permite vivir en el desapego. ¿Qué es suficiente y qué no? Suficiente es lo que nos hace estar en paz.
lo que nos hace vivir en equilibrio. Hoy reflexiona sobre eso. Hoy encuentra en ti esa fórmula para vivir en el desapego. Porque no necesitamos nada. Y en este tiempo de reflexión nos estamos dando cuenta que no necesitábamos del restaurante de lujo, del carro de lujo, de nada de esos lujos que a veces nos damos, o no lujos, costumbres y apegos. Y podemos vivir de una manera más sencilla, más simple, más amorosa. Qué hermosa lección nos está dando este tiempo de reflexión. Desapego. Desapego. Estamos viviendo ahora en el desapego, porque nos dejamos de esas creencias de que necesitábamos todo lo que estaba allá afuera. El apego se rompe realmente cuando aceptamos que nada es necesario para vivir en paz. La paz neutraliza el apego y nos lleva al desapego. Vivir en equilibrio. Esa es la verdadera abundancia. Esa es la verdadera energía que nos va a permitir atraer a nuestra vida lo que realmente queremos. Sí. Sí. Trabaja en esto. Desde el fondo de tu corazón e identifica cada uno de estos apegos y que no son necesarios en la vida, que no son fundamentales para existir y para vivir. Fluye desde el amor, abraza tu corazón y recuerda algo muy importante, y con eso quiero que te quedes hoy en este capítulo que hoy cierro. Llévate esta reflexión, llévate estas palabras, reflexionalas toda la semana y reflexiona sobre el ego se apega y el alma se libera. Aprender a vivir en el desapego es una de las cosas más hermosas que puede suceder en el ser humano. Construye tu vida en el desapego y te aseguro que esa libertad no se paga con nada. Libertad de ser, de existir, de abrazar, de amar. Libertad de vivir. Porque cuando nos desapegamos, entonces empezamos a vivir. Vivimos. Estas fueron las lecciones desde el ego. ¿Te hacen sentido? Claro, mucho. Todos las hemos vivido. No las podemos evitar y algunos estamos todavía en ellas. Identifícalas y enriquécete con este amor incondicional hacia ti, a través de amarte a ti mismo. Y como cada semana nuevamente, muchas gracias por haber estado presente. Gracias por participar, gracias por tus comentarios. La semana que entra Nat y Pili nuevamente con sus pláticas. Y yo me despido deseándote un gran fin de semana lleno de felicidad, lleno de amor. Abrázate, reflexiona sobre estas lecciones. Pero te encargo algo. Vive. 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 Gracias, gracias, gracias por tu presencia. Un abrazo desde el alma nuevamente. Gracias.